de actitud que nos pareciese que esto sea así. Y hemos visto lo que tú acabas de manifestar también del Contralor, el tema del contrabando en Puno, ¿no? Entonces algunas cosas que creo que es necesario que las cosas que un presidente tenga que hacerlas conocer necesariamente pasen por ese muro político para que las cosas lleguen mucho más sintonizadas, mucho más equilibradas y que no se vean esos temas que están preocupando a la ciudadanía, ¿no? Finalmente, congresista Octavio Salazar, ¿eres optimista y positivo respecto al futuro del país? ¿Cómo la ves? Bueno, indudablemente todos tenemos que tener optimismo porque entenderás que si tú no somos optimistas, ¿qué le podemos vender a los jóvenes que vienen detrás nuestro? Hay que ser optimistas. Yo creo que el señor Kuczynski está obligado a hacer una buena labor y esperemos que cumpla con su plan y que las personas que están encargadas de los diferentes sectores, todos trabajen unidos, porque a nosotros nos interesa que los jóvenes crean en su país, que los jóvenes crean en las oportunidades que el Estado, que son gobernados por los gobiernos a lo largo de 5 años, entonces esto pueda pues, ser útil para ellos, porque si no ingresa pues la desazón en el peruano, la pérdida de identidad nacional, y eso es lo que jamás debemos perder nosotros como ciudadanos de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Octavio. No, para mí es un honor. Un saludo cordial a todos. Muy amable. Ha sido el congresista Octavio Salazar, representante de Fuerza Popular en ese debate en Vez Cable Televisión. Regresamos. La segunda división se vive en exclusiva por Vez Cable Sports. Grandes jugadas. Engancha la pelota Charú. ¡De la raya! Grandes partidos. Grandes goles. La segunda división además se juega con un equipo de primera. La Copa Vez Cable Se juega en casa. Vez Cable, el cable para todos, orgullosamente peruanos. Te ofrece más de 90 canales a tu disposición. Canales deportivos, musicales, culturales, dibujos, series, películas. Estamos por el norte hasta Ancón, por el sur hasta Pucusana. No pierdas tiempo, afíliate ya. Vez Cable, la mejor señal en cable. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Omar Ruiz de Somocurso y estaré y todos los sábados en Recuerdos del Ayer. En Vez Cable, tu canal. Sí, boxeo por Vez Cable, Canal 3, las mejores peleas de todos los tiempos, comentarios y la historia del boxeo. Todo esto aquí en Locao. Vez Cable, pensando en ti. Amigas, amigos, estamos en ese debate en Vez Cable Televisión. Víctor López García con ustedes. El tema de la semana, y lo destacan los diarios, en los titulares, es el tema de la píldora del día siguiente, que enfrenta de un lado a la iglesia, con Cipriani a la cabeza, que se opone a que el gobierno la distribuya gratuitamente, como ha mandado u ordenado el Poder Judicial, y el gobierno, que a través de sus ministras mujeres ha salido a decir que se va a implementar de todas maneras ese mandato judicial. Como sabemos, la iglesia siempre se va a oponer
a temas de esta naturaleza, porque estima que confrontan contra la concepción que tiene la Iglesia respecto a la vida. Y fórmulas como la píldora del día siguiente son consideradas como abortivas por parte de la Iglesia, aun cuando hay estudios que dan cuenta que esta píldora no es abortiva. Justo el médico Elmer Huerta, connotado, conocido, reconocido médico peruano de dimensión mundial, hoy en algunas declaraciones dice que hay evidencias suficientes para demostrar que la píldora del día siguiente no es abortiva. Es un avance en la ciencia y la tecnología que obviamente está al servicio de la decisión que tomen las mujeres finalmente respecto a concebir o no concebir. Mucho más en casos extremos en los cuales, por ejemplo, hay violación y producto de la violación hay posibilidades de engendrar. Entonces la píldora del día siguiente resuelve ese problema. Pero Cipriani ha salido, como siempre, con el pin alto a decir que las ministras son respondonas, y Pedro Pablo Kuczynski le ha dado el apoyo necesario a su ministra diciendo que se hacen respetar y que responden pues, como corresponde. Este es un tema muy importante. Cipriani aduce que la mayoría de los peruanos está en contra de la píldora del día siguiente. No hay hasta ahora una encuesta que diga eso, por lo menos no la conocemos. Pero si partimos de la premisa de que la inmensa mayoría de peruanos son religiosos y son católicos cristianos, más o menos el 80 a 85%, de esa perspectiva podría pensar Cipriani que la mayoría esté en contra de la píldora del día siguiente. Pero igualmente conocemos a una cantidad y calidad de cristianos, ¿no?, que sí están a favor de su aplicación, sobre todo en casos especiales en los cuales, como mencionamos, el caso de la violación, ¿no?, sobre todo cuando la mujer no quiere, porque es su decisión, ¿verdad?, concebir. Pero es un tema que ha dibujado el comportamiento político del gobierno en la semana. Otro tema que lo mencionamos al comienzo del tema de la existencia o no existencia de comandos de aniquilamiento en las fuerzas policiales. El ministro y otros personajes no le llaman comando de aniquilamiento, le llaman grupo irregular, que finalmente un grupo irregular viene a ser lo que querramos pensar, y por supuesto comando de aniquilamiento. El hecho es que el ministro pareciera que no ha tenido un manejo muy serio, sereno y responsable en este tema, porque inicialmente él hizo referencia a que habría más o menos 90 policías que estarían de una u otra forma comprometidos con el tema de los grupos irregulares o de pertenencia a un grupo irregular. Finalmente, la investigación que realiza la misma policía a través de los órganos correspondientes da cuenta que no son 90, sino 9. Y luego ya tiene una reunión que destacaron los medios de comunicación ayer, por ejemplo, con un grupo de policías de una unidad, el SUAT, y sin embargo ellos han filtrado la conversación a la prensa, donde los policías de una u otra forma lo cuadran al ministro, diciéndole sobre todo que ha sido muy apresurado en sus declaraciones, 2, que no los ha defendido frente al acoso de la prensa, 3, que ha afectado la imagen de un grupo significativo de policías o de la policía, porque han sacado sus nombres, sus fotos, y por supuesto esto afecta, como siempre corresponde, afecta la imagen de los involucrados ahí. Es un tema que ha sido ya tratado en el Congreso de la República. El ministro fue invitado a la Comisión de Defensa que preside la congresista Prista León, Luciana León, y bueno, el tema es un tema que quema. Porque Bárbara Caballero, por ejemplo, que fuera congresista y es analista político, dice que este tema comprometería seriamente al gobierno anterior, de Ollantumala y Nadine Heredia, porque ha sido ahí donde ha crecido este tema, que puede haber nacido antes, no se sabe todavía, pero ahí está el tema picando con posiciones de una u otra forma. Urresti también ha sido comprometido en el asunto. Él ha salido a decir que han sido apresurados, que están afectando la imagen de la policía, pero no ha respondido más. Un tercer tema es el tema de la Contraloría General de la República. Ese es un temaza. ¿Por qué? Porque el Contralor
el nuevo contralor, que ha sido su contralor en la gestión anterior, ha puesto el énfasis en algunos grandes proyectos, sobre todo en la línea 2 del tren eléctrico. Y Pedro Pablo Kuczynski ha salido con una posición muy dura frente al contralor, dejando entrever que el contralor y la contraloría estarían tratando de entrometerse demasiado más allá de los ámbitos de su competencia en estos grandes proyectos de inversión, y que de esa manera se afectaría su proceso de realización. Porque es un gran tema, porque hay varias voces serias y respetables que han dicho que ese proyecto está tremendamente sobrevaluado. Es más, el mismo Pedro Pablo Kuczynski, cuando era candidato presidencial, dijo que esa valoración por encima de los $5.000 millones era exagerada. Alan García hizo el proyecto de tren eléctrico con una cantidad igual casi a la línea 2, un kilómetro menos, por más o menos $2.300 millones. $2.300 millones por un proyecto que tiene un kilómetro menos que el que va a tener la línea 2. Y sin embargo este proyecto termina costando más de $5.000 millones. Igualmente, Enrique Borrejo, cuando fue candidato a la alcaldía de Lima y luego después también ha declarado que este proyecto está realmente sobrevaluado. En la misma dirección se han pronunciado expertos que conocen el tema. Es más, un diario, Expreso, está en el tema permanentemente, dando cuenta que estaría sobrevaluado. Sin embargo, la posición de Pedro Pablo Kuczynski, ahora que es presidente, es diferente. Y esto se presta a interpretaciones de todo tipo. Tanto que el congresista Mauricio Müller hace poco ha salido con el pie alto diciendo que la esposa de Pedro Pablo Kuczynski sería accionista de una de las empresas que estarían vinculadas a este proyecto, o estarían vinculadas a empresas asociadas al proyecto, cosa que ha sido desmentido por el congresista Bruce. Se agarra hoy un tete a tete en el Congreso de la República. Se han dicho de todo, pero así está la cosa. Es un tremendo tema que merece una investigación igualmente seria, serena y responsable, hasta el final, porque según los entendidos, si este proyecto terminaría costando más de $5.000 millones, sería el proyecto más caro de la historia de los trenes eléctricos en el mundo, tanto que sería superior a lo que ha costado el tren eléctrico en un país como Arabia Saudita, que es un país uno de los más ricos del mundo, o en otros países. Entonces, decirle a la Contraloría que está investigando el tema, que estaría afectando el manejo de la gestión pública, pues es un tema que se presta a que uno piense mal, porque está en su legítimo derecho la Contraloría de investigar los temas que le corresponden en el ámbito de su competencia, sin afectar el desarrollo de los proyectos. Pero hay varias voces, la misma de Pedro Pablo Kuczynski, que antes dijo que estaba sobrevaluado y ahora que es presidente no toca el tema. Pero el país tiene como una de sus banderas, y este gobierno la ha enarbolado, ojalá que sea cierto, y ha puesto como el primer mandamiento de la gestión de sus ministros, no a la corrupción. Entonces, esperamos que esto se cumpla como corresponde. Lo dejamos ahí y venimos en unos instantes con una entrevista a la doctora Úrsula Silva, que es una líder joven del Partido Aprista Peruano, fue candidata como número 3 al Congreso de la República, y le entrevistamos sobre temas de interés político y de interés femenino. Venimos.
por el Partido Aprista Peruano en las últimas elecciones. Es una joven profesional, abogada, experta en temas de gestión pública, de gobernabilidad, y también una luchadora social en el campo específico de la mujer, en todas sus expresiones. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Qué tal? Bien, bien, contenta, viendo todo lo del proyecto y qué ha pasado después de la marcha de Ni Una Menos, ¿no? Porque la marcha no solamente debe acabar ahí, sino debe seguir en distintos proyectos que nosotros estamos haciendo en base de los partidos, las ONGs, el mismo Estado, los ministerios, etcétera. Explícanos para los televidentes que no conocen, no saben, no tienen por qué saberlo todo, ¿verdad? ¿Qué cosa significa Ni Una Menos? Bueno, Ni Una Menos es un movimiento internacional, ¿no?, que nace en España a raíz de la violencia en la mujer y se ha replicado también en países de Latinoamérica como en Argentina. Entonces significa ni una mujer menos. Lo que quiere decir es que nosotros combatimos el feminicidio. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Cada 3 días se muere una mujer. ¿Se muere o matan a una mujer? Matan a una mujer, o se muere víctima de golpes, ¿no? Y esos golpes empiezan por un círculo de violencia. Pero no solamente mueren mujeres, sino que las mujeres, en el 70% de los casos, o sea, si acá habemos 10 mujeres, 7 mujeres han sido agredidas alguna vez en su vida psicológicamente. Es muy elevado ese porcentaje, ¿no? Demasiado alto, ¿no? Totalmente elevado. Eso quiere decir que nuestra cultura es machista y no solamente estamos luchando por los métodos punitivos que debe tener el Poder Judicial, sino también por los métodos preventivos que debe abordar el Poder Ejecutivo, ¿no? Como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Por ejemplo, es muy importante incorporar en la currícula de los colegios nacionales el curso de educación emocional y de educación sexual. Estamos en un país netamente violento, no y solo machista contra las mujeres. Porque Exacto. ese porcentaje que tú has dicho, 70%, habla muy mal de los hombres, lamentablemente, dolorosamente. Así es, o sea, nos portamos mal, pero muy mal. No solamente de los hombres, ¿no?, sino que habla mal de una sociedad que todavía no ha despertado en el trato igualitario de las personas. Porque hay responsabilidad también de alguna mujer que cría a un hijo, a un varón, con expectativas machistas. Hay responsabilidad también de la prensa, que nos muestra símbolos sexistas. Hay muchos canales que se han solidarizado, por ejemplo, con esta marcha y siguen vendiendo, por ejemplo, publicidad sexista. Entonces, el doble discurso, claro, un contrasentido, también, ¿no?, es una parte de la violencia. Nosotros mismos tenemos que darnos cuenta. Y es bueno que la audiencia sepa y reconozca cómo se inicia la violencia. En principio viene una etapa de enamoramiento generalmente en lo que es el noviazgo de los chicos. Luego viene una etapa de tensión en donde te levantan la voz, en donde te prohíben cómo vestirte o en donde, por ejemplo, un mensaje del WhatsApp se molestan porque no les contestan, ¿no? Eso es lo que más pasa y generalmente es así. Puede venir del hombre o puede venir también de la mujer, porque la mujer muchas veces también agrede una relación. Pero los celos son de ambos. Después de esa etapa de tensión, viene la etapa de la crisis. En la etapa de la crisis es donde se produce el golpe, es donde se produce un jalón de pelos, una desesperación, muchos atribuyen esto. Pero ahí tú reconoces que debes terminar esa relación. Pero el problema es que muchas veces esa etapa termina siendo justificada por la mujer. O sea, la mujer tiene su dosis de responsabilidad. ¿No? Así es. Entonces, cuando tú justificas la etapa de la crisis, vuelves al perdón y empieza a repetirse el círculo vicioso. Pero ese círculo vicioso cada vez se produce con mayor alevosía, cada vez se produce con mayor intensidad. Entonces, la primera etapa en tu círculo vicioso de crisis fue una jalada de pelos. La segunda puede ser una cachetada. Y en la tercera ya no puedes vivir para contarla, ¿no? O sea, lo ideal es que cuando se da la relación de crisis, en la primera romper la relación, porque lo que viene es peor, mucho peor. Claro, lo mucho más importante grave. y lo que recomiendan los psicólogos, porque en realidad no soy psicólogo, solamente que he entrado mucho en este tema, porque también debemos saber, los que hacemos políticas públicas, para ver en cuáles son las etapas de vida en que debemos nosotros como Estado reaccionar. O sea, no solamente la parte punitiva, cuando ya se vulneró a la víctima, cuando ya se murió. El Ministerio de Educación tiene una responsabilidad para enseñarles a los chicos que en una etapa de crisis uno debe tener
una autovaloración propia, o lo que llamamos comúnmente autoestima, y terminar esa relación. Bueno, en todo este proceso hay una cosa muy grave, ¿no?, que ha realmente conmocionado a la opinión pública nacional. Es el rol del Poder Judicial. Así es. Hemos visto casi todos la forma tan salvaje con la que un pobre diablo ha maltratado a una chica en el norte y a otra chica en Ayacucho. Y sin embargo no le ha pasado absolutamente nada. Así es. ¿Qué hacer con el Poder Judicial? No solamente eso, mira, el otro día también estaban denunciando un caso donde una niña de 3 años había sido violada y el Poder Judicial solamente les puso 15 años de pena, cuando la ley, el Código Penal, nos dice que la pena en esos casos de niños menores de 10 años es cadena perpetua. Entonces, ese tipo de monstruos hace que la sociedad genere una nueva llamada de atención, y hay mucha gente que está pidiendo la pena de muerte, que tampoco la podemos instituir porque es anticonstitucional. Así es. ¿No? Entonces, definitivamente el Poder Judicial merece una reforma, pero también las sanciones deben estar en los jueces que no cumplen la ley, porque lamentablemente a mí me da pena mucho porque se degrada una profesión tan noble como es la profesión del abogado, ¿no? Entonces ya la gente ni siquiera cree en los abogados, pero todavía siguen habiendo también abogados que sí respetan la ley, abogados que sí hacen justicia. Entonces yo creo que es toda una cadena. Lo importante es que el Estado no te agreda 2 veces, ¿no? Como hay un meme que salió por ahí donde dicen, ¿cuál es tu agresor? Y muestran al que le pegó, al médico legista y al policía. Entonces la chica no sabe reconocer cuál es su agresor. No todos son agresores. Porque el policía no te responde, el policía te acusa de haberle hecho algo o de haber seducido a una persona, etcétera, ¿no? Muy bien. Para finalizar, ¿cuál es tu perspectiva que tú tienes respecto al gobierno entrante, a Pedro Pablo Kuczynski y a su gabinete? Yo creo que han empezado bien el gabinete, porque ha empezado con un mensaje concertador, viendo que a todos los partidos o a todos los gobiernos les ha reconocido su parte buena, que era, bueno, hay que darles el inicio. Solamente 2 congresistas votaron en contra. Me parece un voto obstruccionista porque no había por qué hacerlo, ¿no? Más que generar un debate para complementar el plan de gobierno que tenía. Pero me preocupa un poco la actitud del presidente. O sea, por un lado me parece buena la actitud del gabinete, pero la actitud del presidente no creo que debe empezar riéndose o burlándose de todo, ¿no? Él puede tener un genio muy colosal, pero burlarse, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de algunas prédicas que los católicos pregonamos, no es muy responsable, porque una gran parte del país es católico, una gran parte del país tiene distintas maneras de pensar. Así que yo creo que él se debe calmar un poco y asumir más la investidura que tiene. Muy bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Mesa Debate en Béjare Televisión. Ha sido Úrsula Silva, abogada, candidata reciente al Congreso de la República en Mesa Debate. Muchas gracias. Gracias. Regresamos en unos instantes. Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Mes Cable Televisión. Sí, boxeo por Vez Cable Canal 3, las mejores peleas de todos los tiempos, comentarios y la historia del boxeo. Todo esto aquí en Locao. Vez Cable, pensando en ti. Mesa de debate. Donde quiera que estés, vive la noticia nacional e internacional. Entrevistas, debates, informes. Mesa de debate. Pluralidad y actualidad. Domingo, 11 de la mañana. Lunes, 10 de la noche. Mesa de debate.
¿Cómo están, amigos? Los saluda Omar Ruiz de Somocurso y estaré este y todos los sábados en Recuerdos del Ayer. En Vez Cable, tu canal. Lo mejor del deporte nacional e internacional lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por Vez Cable, Canal 3, tu canal. Todos los sábados de 6 a 8 de la noche, el programa musical Tropicumbia. Cumbia con los mejores éxitos y la participación del público televidente. Todos los sábados de 6 a 8 de la noche y solo por Vez Cable. ...27 minutos para la 1 de la tarde en Vez Cable Televisión. Víctor López García con ustedes. Vamos a tocar el tema del poder en el Perú. Se publicó esta semana una encuesta realizada por una importante encuestadora que es Pulso Perú y publicada por el diario Gestión, que da cuenta del estado situacional del poder en el Perú. Hay muchos conceptos respecto al poder. Pues el más sencillo, para mí, como sociólogo, politólogo y analista, es que el poder es lograr que otros hagan lo que uno quiera que hagan. O sea, la capacidad de personas, instituciones u organizaciones de influenciar para que otros, que pueden ser igualmente personas, instituciones u organizaciones, hagan lo que uno quiere que hagan. Esta encuesta da unos resultados muy interesantes. Institución que tiene más poder en el Perú: Congreso de la República, 38%. Segundo, medio de comunicación, 14%. Tercero, Poder Ejecutivo, 13%. Cuarto, empresario, 10%. Quinto, Fuerzas Armadas, 7%. Sexto, Iglesia Católica, 5%. Agrupaciones políticas de oposición, 4%. Sindicatos, 1%. ONGs, 1%. Es realmente interesante encontrar que más poder percibe la gente que tiene el Congreso que el gobierno. Que el gobierno tiene en tercera posición, porque más poder le asigna a la gente a los medios de comunicación que al gobierno. Medios de comunicación tiene 14%, gobierno tiene 13%, un punto más. Y de lejos el Congreso tiene 38%. O sea, es realmente interesante encontrar este resultado. La gente percibe que más poder tiene el Congreso que el gobierno. Y esto tendría varias explicaciones, ¿no? Una es que en el Congreso encuentra un partido sólido, solvente, que es el Partido Fuerza Popular, fujimorista, que le gusta o no a la gente, pero es un movimiento casi partido. O sea, tiene todas las características para ser un partido. Pero es contundente en su fuerza, 73 congresistas. Y son electos por el pueblo. Igual que el presidente electo por el pueblo, pero el presidente pertenece a un partido que realmente no es partido. Es una entidad jurídica reconocida como partido, pero no tiene bases al interior del país, no tiene militantes tantos, no tiene estructuras, no tiene ideología. Tampoco tiene ideología el fujimorismo, pero por lo menos tiene bases, tiene militantes. Entonces esta es la percepción. Y en cuarto lugar, los empresarios. O sea, la gente distingue que los empresarios organizados son muy influyentes. Y la Fuerza Armada aparece con una influencia mayor que la Iglesia Católica. 7% y la Iglesia Católica 5%. De tal modo que cuando Cipriani, por ejemplo, que mencionábamos hace un instante, habla en contra de la píldora del día siguiente, tiene realmente una escasísima aprobación por parte de la gente desde el punto de vista institucional. Y realmente es un dato muy pobre para la Iglesia Católica, que siempre tuvo antes un reconocimiento mayor por parte de la opinión pública. Hasta hace algunos años, la Iglesia Católica era muy bien estimada por la gente, era una de las instituciones más y mejor reconocidas. No nos olvidemos que la Iglesia tiene 2000 años, y en esos 2000 años ha aprendido mucho. Es para muchos la institución que más y mejor ha logrado adecuarse a los tiempos y a los cambios. Y los sindicatos pues aparecen con los partidos políticos aparecen con 4%, lo de oposición, 4% de aprobación, que es muy pobre, ¿no?
O sea, casi 4 veces menos que los medios de comunicación. Con lo que resulta más importante tener un medio de comunicación que tener un partido político, desde el punto de vista del poder, según esta encuesta. Los sindicatos tienen 1%, pero los sindicatos están al final, junto con las ONGs. Aun cuando las ONGs tienen una tremenda capacidad en algunos lugares para poder bloquear, boicotear y oponerse a proyectos de inversión, sobre todo en el campo de la minería. Pero ese es el panorama. Ahora veamos el poder de los medios de comunicación. ¿Cree usted que los medios de comunicación